unificado y un mercado unificado es lo que más necesitan. Es por eso que el sur de Alemania se convertirá en el principal lugar de reunión de la facción de la Gran Alemania. La familia Habsburgo fue una vez la familia real del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el Imperio Austríaco es ahora el presidente de la Confederación Germánica. Parece que la forma más rápida de unificar Alemania es confiar en la autoridad de Austria y la familia Habsburgo. Por otro lado, la reputación de la familia Habsburgo no es mala. Se puede garantizar el estatus y la propiedad de los nobles. E incluso pueden obtener una buena compensación. Esta no es una pequeña tentación para aquellos nobles con serios déficits financieros generales. ¿No sería genial matar a un grupo de acreedores mientras cambia el régimen? La ley austríaca estipula que los funcionarios deben entender alemán. Esta es una gran cosa para los funcionarios y jóvenes talentos de los 3 países del sur de Alemania. Un país más grande significa más empleos. Después de todo, el número de nacionalidades principales en Austria es muy insuficiente en comparación con su tamaño. Los grandes nobles no pueden jugar trucos. Solo pueden confiar en la conspiración. Es decir, jugar con la opinión pública. Eso lo que Menet se había preparado durante mucho tiempo y le pidió al arzobispo Rauser que informara los pros y los contras antes de la negociación. En la mesa de negociación, un grupo de obispos de la iglesia llegó sin invitación. Frente a este grupo de dioses, los grandes nobles de Austria no pudieron resistir. Después de todo, solo los brahmanes podían derrotar a los kshatriya. ¿La opinión pública? ¿Quién dijo que la opinión pública está en contra de unirse a la Unión Aduanera Alemana? Comillas, dijo el arzobispo Linz con cierto desdén. Los arrogantes ayudantes aristocráticos inmediatamente se convirtieron en berenjenas. Solo un joven susurró: esta es la conclusión a la que llegamos después de nuestra investigación. Comillas, el arzobispo Linz no pudo evitar reírse. ¿De qué diócesis eres, niño? Los obispos alrededor se miraron y se rieron también. Es solo que el personal de estos grandes nobles no puede reírse. La parroquia de Bohemia, respondió el joven. Está bien, niño. El arzobispo Linz se volvió hacia el arzobispo Polslu. Tu diócesis de Bohemia debería votar y dejar que el niño vea la conclusión. En ese momento, la iglesia todavía tenía un peso considerable en el imperio austríaco. Y podía ser difícil lograr que los miembros de la iglesia entregaran sus propiedades para luchar contra el enemigo. Pero la manipulación de un voto aún se puede hacer en minutos. Está bien. Ahora, ¿quién todavía se opone? Aceptamos a los hermanos católicos en el sur de Alemania. Las palabras del arzobispo Rauser fueron aún más explícitas y había mucho desprecio en ellas. La relación entre la iglesia y los nobles en esta época no es muy buena. Especialmente aquellos nuevos nobles dedicados a la industria y el comercio. Porque se niegan a pagar diezmos y se niegan a pagar diezmos por sus empleados. Especialmente después de la implementación de la libertad religiosa en el imperio austríaco. La nobleza y la iglesia se separaron gradualmente. La iglesia está unida al Estado y los nobles quieren más poder. Por supuesto, hay tanto oposición como cooperación entre los nobles y la iglesia. Muchos obispos eran de origen noble y, al mismo tiempo, muchos nobles enviaban a sus segundos hijos e hijas que no podían obtener una buena dote a la iglesia para evitar la división de propiedades. Y cuando se trata de manipular la opinión pública, los grandes nobles no son rival para la iglesia. Frente a la iglesia, ningún gran noble está dispuesto a presentarse para encontrar tanta mala suerte. Y la única forma que se le ocurre es una táctica de procrastinación. Metternich también esperaba las tácticas de arrastre realizadas por los grandes nobles. Pero no creía que estos nobles pudieran hacer otra cosa. A lo sumo, es para provocar levantamientos en el área local. Ha ordenado al ministro de guerra, Earl Latour, que preste mucha atención a las tendencias internas. Sin embargo, Metternich todavía subestimó el límite inferior de este grupo de nobles. Poco después, se colocó una carta y 200.000 francos sobre el escritorio del ministro del gabinete francés Guizot. Estimado su excelencia Guizot, la Gran Francia sufre una desvergonzada conspiración. Y los despreciables alemanes se preparan para unirse contra el gran imperio francés. El malvado príncipe Metternich pretende usar una alianza para anexar gradualmente los 3 países del sur de Alemania. Una vez que la conspiración alemana tenga éxito, el equilibrio de poder en Europa se romperá. La bruma de la guerra cubrirá el cielo de Europa nuevamente. Por la libertad y la paz. Espero que puedas salvar a personas amables e inocentes del bautismo de guerra. Europeos verdaderamente pacíficos. Los británicos también recibieron cartas similares. Pero antes de que los británicos tuvieran tiempo de responder, los franceses tomaron la iniciativa. Guizot inmediatamente emitió una nota a los 3 países del sur de Alemania bajo la apariencia de la orden del mariscal Soult, exigiendo que los 3 países del sur de Alemania no se unieran a la Unión Aduanera organizada por Austria. De lo contrario, conservarían el derecho a usar la fuerza para disolver la alianza. Los jefes de los 3 países del sur de Alemania entraron en pánico de inmediato y rápidamente llamaron a los enviados a Austria para negociar. En cuanto a la nota francesa, la principal facción combatiente encabezada por el ministro de guerra, Earl Latour, abogó por la movilización inmediata de tropas y la notificación de los países de la Santa Alianza para movilizarse para la guerra contra Francia. Los grandes nobles están advirtiendo al emperador. Lectura www.
Kansu. Como ahora el tesoro austríaco está vacío y las tropas son insuficientes. Lo más importante es ir a la guerra con los franceses. Austria se llevará la peor parte y seguramente sufrirá grandes pérdidas. Si no quieres repetir la tragedia de las guerras napoleónicas, la mejor manera es no pelear. Cobardes. ¿Crees que los franceses no podrán verte si eres un cobarde? Francia es poderosa. Pero has olvidado quién lo derrotó. Earl Latour estaba muy enojado. Como un veterano antifrancés. Lo que más no puede soportar es elevar el prestigio de los franceses. Latour. Hombre imprudente. No tienes dinero. ¿Quieres ir solo al campo de batalla? Además. Por Baviera. Baden y Württemberg. ¿Derramaremos hasta la última gota de sangre en Austria? Wendigorech el príncipe replicó. Ferdinand, nombre del príncipe Wendigorech. Esto no es para otros. Los franceses nos han intimidado hasta nuestra puerta. Y esto es algo que ningún soldado puede tolerar. El deber ineludible de un soldado es obedecer y servir al país. No por tu dignidad de mierda. Los dos bandos estaban en guerra. Y Francisco II vacilaba en el medio. Para ser honesto, estaba muy disgustado con Francia. Pero las guerras napoleónicas le trajeron demasiados malos recuerdos y estaba un poco aprensivo. En este momento, llegó una mala noticia. Estalló un levantamiento en Bohemia. En protesta por la entrada de productos del sur de Alemania en Bohemia. La guarnición local no pudo reprimir las balas y pidió ayuda a Viena. Franz II tomó la decisión de detener la formación de la Unión Aduanera del sur de Alemania y reprimir la rebelión interna con todas sus fuerzas. Después de que el emperador se fue, el conde Latour miró al príncipe Wendigorech. Cállate. Atrévete. Comillas. Cualquiera con un ojo perspicaz sabe que hay 80,000 soldados regulares en Bohemia. Y es suficiente para sofocar un levantamiento. Volviendo a la realidad. La pelea en el Salón de los Espejos continúa. Su Majestad gobierna el mundo con los nobles. No con la gente común. Como la clase dominante de este país. Los aristócratas obviamente se oponen a la gente común gobernada. Y como miembros de la clase dominante, esperaban que el emperador considerara primero los intereses de los nobles. Al mismo tiempo, el príncipe Metternich, el conde Kororav y el barón Bruck también eran nobles. E incluso el propio emperador estaba del lado que apoyaba unirse a la Unión Aduanera Alemana. Es solo que aquellos que siguen diciendo que quieren gobernar el mundo con el emperador no representan los intereses del país y la clase dominante, sino sus propios intereses. Su propósito es doble. Uno es bloquear el paso de los pequeños nobles y la gente común. Y el otro es usar el poder en sus manos para coludirse con las fuerzas nacionales y extranjeras y exprimir al máximo a la gente de su país. En pocas palabras, los atributos de este grupo de personas son burócratas, terratenientes y compradores. Aunque lo dijo un grupo de villanos por egoísmo. Sonaba bien en ese momento. En este momento, Austria ya no es el Sacro Imperio Romano Germánico dividido en estados. Como emperador Francisco II del Imperio Austríaco, tiene poder absoluto. Todo esto gracias al terminador del Sacro Imperio Romano Germánico, Napoleón. Las guerras napoleónicas debilitaron enormemente el poder de la aristocracia local. Pero sin darse cuenta fortalecieron la centralización de Austria. En el pasado, la situación en la que los pequeños nobles se atrevían a mantenerse y defenderse y confrontar abiertamente al aparato estatal ha desaparecido. Incluso el poder de los grandes nobles estaba muy restringido. Tomemos como ejemplo al archiduque Carlos, el noble terrestre más grande del Imperio Austríaco. Solo tenía 1,000 soldados privados y no podía enfrentarse al poderoso ejército del Imperio Austríaco en absoluto. Otros nobles son aún menos capaces de luchar contra el país. Así que ahora, si algún gran noble salta y dice que el emperador no lo concederá, me opondré. Entonces Earl Latour debe estar feliz de llevarlo. En ese momento, una pequeña figura se deslizó por la puerta. Los guardias reales lo vieron. Pero no lo detuvieron. Después de todo, él es solo un niño. Después de todo, es el nieto favorito del emperador. El futuro maestro de este país. Dijo el recto barón Bruck. ¿Va a gobernar este país con su majestad? Solo se preocupa por sus propios intereses. ¿Sabe cuánto comercio abierto puede traer a este país? Nuestras finanzas nacionales han estado al borde de la bancarrota. Mientras haya algún problema, este edificio será destruido. Se derrumbará. Eres alarmista. La cantidad de bancos en Viena es la más grande del mundo. Viena tenía la mayor cantidad de bancos privados en el mundo en ese momento. Pero eran muy pequeños y la mayoría de ellos estaban en un estado medio muerto. Estado que no podría compararse con Londres. Pero, ¿quién nos prestará dinero? ¿Tú? La industria financiera en Viena está casi monopolizada ahora. Y el país incluso tiene que hipotecar parte de sus tarifas y el poder público a los banqueros. ¿No puedes verlo? Es una cuestión de rutina pagar la deuda. Además, ¿los bancos de otros países están dispuestos a prestarte dinero? No pongas tantas excusas y encuentra las razones por ti mismo. Barón Bruck ha trabajado duro toda su vida. Con integridad y habilidad. Históricamente, se suicidó porque fue incriminado y no pudo demostrar su valía. Se puede decir que las finanzas de Austria no se han derrumbado hasta hoy. Lo que ya es un milagro.
Él absolutamente no puede aceptar las acusaciones de los demás. ¿Sabes cuáles fueron los ingresos financieros del imperio el año pasado? Comillas, coma. Preguntó enojado Barón Brook. Antes de que la otra parte pudiera responder. Barón Brook continuó. 130. 269. 877 florines. ¿Conoces la deuda total del imperio? 1. 461. 224. 893 florines. ¿Sabes la cantidad total de intereses que el imperio necesita pagar por la extensión de la deuda el año pasado? 101. 221. 096 florines. No lo sabes. Comillas, coma. Rugió Barón Brook. ¿Y qué? Dios bendiga a mi emperador. Austria durará para siempre. ¿Crees que es todo tu mérito? Comillas, coma. El que habló fue Petru, el ayudante del príncipe Eljasi. No estaba nervioso. E incluso replicó. Esta persona se graduó de la Universidad de Viena con excelentes notas y alguna vez aspiró a ser juez. Pero después de esperar 5 años en Viena, la escasez no se llenó. Finalmente, bajo la recomendación de un compañero de clase, se convirtió en el personal de la familia del príncipe Eljasi. Su situación financiera ha mejorado desde que se convirtió en el personal del príncipe Eljasi. Pero debido a esto, vio más lados oscuros de esta sociedad. Resultó que no era lo suficientemente bueno. Pero no tenía conexiones. Esos maestros que seguían enseñándole a obedecer la ley se confabularon en secreto con esos funcionarios para vender a sus funcionarios. En este momento, Austria estaba bajo el sistema oficial. Es decir, el emperador confería directamente los cargos oficiales. Pero el requisito previo para obtener un puesto oficial es que pueda ver al emperador o que el emperador sepa de su existencia. El príncipe Eljasi es un gran noble en Hungría. E incluso el emperador no puede moverlo fácilmente. Pitrulu nunca ha sido ambiguo en la ejecución de las órdenes del príncipe Eljasi. Entonces, ¿qué pasa con la caída del imperio austriaco? Mientras Hungría siga allí, y el príncipe Esterházy siga allí, puede darle todo lo que quiera. Al ver que Barón Brook no tenía palabras, Petru volvió a echar leña al fuego. Las deudas del imperio no se han pagado durante tantos años. ¿Por qué no renuncias? Dale el puesto a quienes sean capaces. Barón Brook estaba furioso y quería continuar con la teoría. El conde Korolov detuvo al furioso Brook. Aunque no le caía bien este tipo, su habilidad estaba fuera de toda duda. Como ministro de Finanzas, Korolov. Naturalmente, nadie entiende lo mala que es la situación financiera de Austria mejor que él. Por lo general, solo hay 2 formas de aumentar los ingresos fiscales. Una es aumentar los ingresos y la otra es reducir los gastos. En términos de estrangulamiento, ha logrado lo último. Incluso retuvo la paga militar y la anualidad real. Y nunca gastaría dinero que no pudiera gastar. Aún así, el dinero restante es solo de unos 10 millones al año. Y está más allá de su imaginación usar alrededor de 10 millones de yuanes de fondos cada año para resolver el problema de la deuda de cientos de millones de dong. Es solo que Brook ha perdido la cabeza ahora y fue descarriado por el oponente. 20 años. Mientras me una a la Unión Aduanera Alemana. Prometo pagar todas las deudas del imperio dentro de 20 años. No se trata de palabras vacías, sino calculadas por todo el Ministerio de Finanzas de Austria y todos los funcionarios. Según sus cálculos, la incorporación a la Unión Aduanera Alemana supondría para Austria un crecimiento económico anual del 4%. Leyendo www. Kansu. Aún así, se trata de un ingreso extremadamente considerable. Korolov miró a Petru, que seguía pensando en las contramedidas. ¿Puedes hacerlo? Yo. Cállate si no puedes. Earl Korolov estaba muy disgustado con personas como Petru que solo podían jugar trucos. Korolov examinó a la audiencia. ¿Quién de ustedes puede garantizar pagar las deudas del imperio dentro de 20 años? Yo. El ministro de Finanzas. Déjalo en paz. Es broma. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda que tiene el imperio? Comillas, coma. Los nobles calumniaron en sus corazones. Además, es imposible pagarla. Los corazones de los poderosos. La deuda del imperio austríaco ha sido durante mucho tiempo un agujero negro que no se puede llenar. Ya que no es razonable. Seamos duros. Varios nobles encabezados por el príncipe Eljasi caminaron hacia Franz II. Su majestad y los nobles gobiernan el mundo. No la gente común. ¿Quiere que esas piernas embarradas cabalguen sobre nuestras cabezas? Franz II vaciló un poco. Realmente no sabía qué hacer. Al ver la pelea de abajo, no sabía a quién escuchar. Sus ministros parecen estar por el bien del país. Pero ¿quién puede garantizar que no tengan egoísmo? Estos nobles parecen incompetentes. Pero son su propia gente. Al ver vacilar a Francisco II, algunas personas se rieron. Era el momento que estaban esperando. Entonces se acercaron más y más a Francisco II, tratando de abrumar al emperador de voluntad débil con presión. Su Majestad. ¿Ha olvidado la actitud de Francia? Finalmente, alguien dio un paso adelante y tiró de la manga de Franz II cada vez más emocionado. Franz también sonrió. Estaba esperando este momento. ¿Por qué estás intimidando al abuelo? Comillas, coma. Gritó Franz y corrió. Cuando Franz II vio a su nieto corriendo,
Inconscientemente empujó al príncipe el Hasi.